esperemos que todos y cada uno en su familia, en sus hogares, estén tranquilos de esta situación. Y bueno, en tercer lugar, también un agradecimiento para todos ustedes porque se dan un tiempo para poder aprender algo, a pesar de que es un sábado de tarde, se puede hacer actividad académica desde diferentes partes y con mucho éxito, ¿no? En el transcurso de la tarde vamos a desarrollar esta presentación que le hemos denominado Epidemiología del COVID 2019. Al final de la charla, de repente podemos tomarnos unos minutos para contestar algunas preguntas. La presentación es una presentación relativamente corta, en el cual solamente voy a tocar dos aspectos puntuales. Uno es los antecedentes que hay respecto a la epidemiología de este virus, y el segundo aspecto es cómo está la epidemiología actual y local. Bueno, el agente ya es bastante conocido por todos ustedes, es un nuevo coronavirus denominado coronavirus tipo 2 o coronavirus del SARS tipo 2. Es un ARN virus envuelto en cadena simple. El reservorio que se piensa de el reservorio, el reservorio intermedio, ¿no?, que se piensa de este coronavirus nuevo, se le ha atribuido a un mamífero denominado mamífero de la zona de China, que es muy preciado por su piel, ¿no? Utiliza mucho en esa zona, ¿no? Es posible que sea el reservorio secundario, porque los reservorios primarios aparentemente son murciélagos. Ahora, ¿cuáles o cuántas epidemias de SARS por coronavirus hemos tenido? Esta es la tercera epidemia. La primera epidemia de SARS ocurrió entre noviembre del 2002 y junio del 2003, ¿no? Se inició también en China, en la ciudad de Guangdong. Esta epidemia tuvo una extensión de solamente 8.096 casos, afectó a 29 países, tuvo una mortandad de 774 pacientes fallecidos. El índice de letalidad para esta epidemia del SARS-1 que llamamos ahora, más o menos estuvo alrededor del 10%, ¿no? Y también afectó a pacientes mayores de 65 años en su mayoría. La segunda epidemia que se tiene razón que produce los coronavirus es el síndrome respiratorio agudo severo del Oriente Medio denominado MERS, ¿no? El MERS es una epidemia que más o menos tiene una duración desde el año 2012 hasta el 2014. Se inició en Shahad, una región en Arabia Saudita, y tuvo una extensión de 13 países en Oriente Medio. Fueron afectados 537 casos, sin embargo, hubo un brote posterior en Corea del Sur, por lo cual, si uno considera los casos incluidos en Corea, sumamos casi 2.500 casos. La letalidad del MERS más o menos se estima en el 30%. Hubieron 145 fallecidos en la epidemia en Oriente Medio, y en la epidemia en Corea hubieron 858 fallecidos. En promedio más o menos se estima un 30%. Es decir, el SARS-1, la letalidad más o menos 10%, ¿no? El SARS-2, letalidad 30%. Digo, el MERS, ¿no? 30%. Ahora estamos frente a una nueva epidemia que podríamos denominarle SARS-2, o la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica ha convenido en denominarle COVID, ¿no? COVID-19, para denominar a esta enfermedad producida por este nuevo coronavirus
2019, ¿no? que apareció en China más o menos en diciembre del año pasado, ¿no? Uno de los aspectos importantes que hay que recordar respecto a los coronavirus y a los virus de transmisión respiratoria es su mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión de los virus respiratorios principalmente es a través de las famosas gotitas de flujo. Hay que recordar que cuando una enfermedad se transmite por la vía respiratoria, a la vez el mecanismo puede ser por gotitas o puede ser por aerosoles, ¿no? Es diferente una enfermedad que se transmite por gotitas a una enfermedad que se transmite por aerosoles. Un poco para explicar esto, los aerosoles se consideran partículas menos de 5 a 10 milímetros, micras, menos de 5 a 10 micras, por lo cual, como su peso es muy poco, quedan suspendidas en el aire y pueden ser transportadas a largas distancias y pueden ser inhaladas, ¿no?, por una persona sana y contagiarse, ¿no? Así se transmite, por ejemplo, la tuberculosis o el sarampión. Y para ese tipo de enfermedades se necesita, obviamente, utilizar estas mascarillas con filtros N95. ¿Qué pasa con el virus de la influenza y el virus COVID-19 y otros coronavirus, que son virus respiratorios que se transmiten por gotitas? Esto es importante porque las gotitas que transmiten este virus son grandes, son gotitas de más de 10 micras, por lo tanto, por su tamaño, caen al suelo. Ahí se desnaturalizan o pueden ser transportados por el calzado a otros lugares. Sin embargo, su transmisibilidad por ese mecanismo es un poco dudosa, ¿no? Lo cierto es que estas gotitas, al ser expelidas durante la tos, estornudo, al hablar, tienen un alcance máximo de 1 metro, se estiman. Algunos dicen hasta 1,20 m, pero en realidad se estima que 1 metro, ¿no? Ahora prácticamente con la epidemia y la crisis de pánico que ha generado, todo el mundo dice, mejor hay que estar a 2 metros de distancia, ¿no? Lo cierto es que los estudios que se han hecho ya previamente con virus de la influenza principalmente se ha estimado de que la distancia que alcanza no va más allá de 1,20 m, ¿no? Entonces, la distancia prudente de 1 metro sería recomendable para evitar la transmisión de estas gotitas de flujo, que son las que transmiten el virus del COVID-19, al igual que la influenza, ¿no? Estos conceptos básicos son fundamentales, porque en este momento circula mucha información, muchos estudios, muchas investigaciones. Por ejemplo, hay una investigación que dice que puede estar en aerosoles, si es cierto, puede estar en aerosoles. Cualquier microorganismo puede aerosolizarse, ¿no? Sin embargo, no es un mecanismo natural de transmisión. En algunas circunstancias, por ejemplo, en hospitales o en ambientes de forma de aerosoles, hay que tener cuidado, es cierto, pero de manera natural no se traten por aerosoles. Y esto es importante recalcarlo, porque ahí tiene que ver todas las recomendaciones que hay que hacer respecto al control de la epidemia. ¿Dónde empezó o cómo empezó? ¿Dónde y cómo empezó esta epidemia? Los primeros casos de la epidemia han sido relacionados a un mercado de marisco, de productos marinos, en la ciudad de Wuhan, en Hubei. Es el mercado Huanan, ¿no? Es un mercado, pero no solo es un mercado de productos marinos, ¿no?, sino también es un mercado de productos exóticos, ¿no? Vendían carnes de diferentes naturalezas. Entonces, todos los primeros casos que se reportaron en China a comienzos de enero de este año, y algunos casos que se reportaron desde fines de diciembre del año que pasó, tuvieron mucha relación con este mercado. Por eso es que se dice que aquí inició toda esta historia. Después la epidemia ha tenido una evolución, ya vemos que ha tenido una evolución exponencial, una evolución casi meteórica, ¿no? Entonces, más o menos se cree de que desde fines de noviembre, algunos autores dicen que la primera semana de diciembre, otros dicen que antes de diciembre, ¿no? Incluso en noviembre ya hubieron casos.
de síndrome respiratorio severo en China. Lo cierto es que el 31 al finalizar el año que pasó, China declaró la epidemia a la Organización Mundial de la Salud porque era una situación inminente. Pero recién las primeras recomendaciones que se hicieron para identificar el patógeno fueron casi la primera semana de enero. Sin embargo, China, con las experiencias previas de las epidemias por coronavirus, obviamente tuvo una reacción y tuvo mejores reflejos, mejores herramientas para atender esto. Rápidamente, el 9 de enero se identificó, o ya se sabía de que era un nuevo, o al menos que era un coronavirus de los cuales no se tenía referencia anterior. Por eso se le llamó un nuevo coronavirus. Eso ocurrió más o menos el 9 de enero de este año, y rápidamente en 2-3 días se buscó el genoma viral y se buscó hacer el secuenciamiento del virus. Sin embargo, hasta ese momento, como el origen de la epidemia había sido un mercado, se pensó de que no había suficiente evidencia para decir que la epidemia se transmitía de humano a humano, sino tal vez de animales a humanos se había transmitido en ese mercado, ¿no? Sin embargo, el 20 de enero, la Comisión de Salud China ya declaró de que la transmisión humano-humano era importante, ¿no? Y era inminente. Entonces, a tomar todo. Ojo que miren, ya estamos casi a finales de enero de este año. A finales de enero de este año, en todo el mundo ya la noticia empezaba a circular, ¿no? Y nosotros empezábamos a escuchar las primeras noticias de este nuevo coronavirus y de la enfermedad que estaba produciendo. Y la mayor cantidad de personas, incluyéndome, en ese momento pensamos que esta segunda epidemia de SARS iba a ser controlado en China porque ellos tenían experiencia, tenían el antecedente, tenían todas las herramientas y iban a poder controlarlo, igual como ocurrió en el SARS del 2002-2003. Sin embargo, eso no ocurrió. ¿Y cómo fueron la evolución de la epidemia del COVID-2019 en China, ¿no? Sobre todo en la provincia de Wuhan? Este gráfico es un gráfico muy interesante que fue publicado, casi una de las primeras publicaciones que apareció en marzo de este año en la revista el New England Journal of de Medicina. Lo que reporta es la curva de la epidemia, de la primera parte de la epidemia en China. Y lo importante en esto, quiero remarcar 3 aspectos en esto. Primero, quiero que miren aquí estas barras de color naranja. Estas barras de color naranja indican los casos que fueron relacionados con el mercado, ¿no? Ven que poco a poco, y las barras color rosada son los casos que ya no se relacionaron con el mercado, ¿no? Entonces, los primeros casos que se relacionan con el mercado, uno podía pensar, los científicos chinos pensaron que podía deberse a transmisión de animales a humanos a gran escala, pero cuando ya aparecen estos casos secundarios en la comunidad de Wuhan, en China, ya prácticamente no queda duda de que es una transmisión persona a persona, ¿no? Y que la epidemia ya prácticamente se convirtió en humana, ¿no? Un aspecto importante es otro aspecto importante reconocer, por ejemplo, en este cuadro, es que la curva tiene un avance casi exponencial, pero como toda epidemia y como toda evolución o como todo crecimiento en biología, tiene un límite, ¿no?
y empieza a ceder. También los estudios en China determinaron un aspecto importante, un dato importante, que es el índice de reproducción, el índice RO. El índice RO más o menos se calculó en 2.6 en China. ¿Y qué significa este índice de reproducción? Significa que el virus naturalmente puede contagiar entre 2 a 3 personas. Entre 2 a 3 personas, cada persona puede contagiar entre 2 a 3 personas. Aparentemente es bajo, ¿no? Es un índice bajo, ¿no? Hay otros, por ejemplo, el sarampión, por ejemplo, tiene un índice de 12 a 18, es más galopante, ¿no?